canal-i.com. De vuelta con ustedes este jueves 13 de octubre. Recuerden nuestras redes sociales, @encontextopiso y @Carlos Penalosa. Por cierto, aprovechamos la oportunidad para enviar un saludo a un televidente que nos había escrito a través de nuestro Twitter estos días, Araizama Vivas, Araizama nos había enviado saludos. Arte Inteligente, también la señora Ana Rodríguez nos escribe por Instagram, gracias como siempre. Stephanie Sánchez también, que nos escribió a través de Twitter en nuestra cuenta @encontextopiso y también en la cuenta @Carlos Penalosa. Nuestro primer invitado, tenemos dos el día jueves. Nuestro primer invitado es Carlos Prosperi, a quien agradecemos que nos acompañe, secretario de organización del Partido Acción Democrática, candidato presidencial ya abanderado por este movimiento político hace algunos días. El mundo político, lo hemos hablado en otras oportunidades, estar en estas discusiones, pero lo que ha ocurrido esta semana, por supuesto, no se puede ser indiferente. Y quisiera comenzar nuestra entrevista con Carlos Prosperi preguntando precisamente qué está haciendo la clase política, qué está haciendo la clase política, qué está haciendo como organización Acción Democrática para atender este tema, que más allá de que sea un tema político, es un tema humano, es un tema que lo que ocurrió en las tejerías llama, por supuesto, a la atención a toda la ciudadanía, a todo el mundo, sea político, mundo económico. Estamos hablando de una tragedia de más de 40 fallecidos. No, mira, Carlos, como lo decíamos al inicio del programa, hay una realidad, y es que quizás se ha centrado más el panorama o la vista en lo que ha sido las tejerías. ¿Y por qué las tejerías? Bueno, porque hay hechos que lamentar, donde hay algunas personas muertas, de acuerdo al informe que daban ayer el par del gobierno, hablaban de más de 40 personas fallecidas. Se dice que todavía continúan muchos desaparecidos, pero el caso de las lluvias no solo ha afectado a las tejerías, tú lo decías. Lo veíamos en la revisión del estado Sucre. Así es, inclusive yo debo hablar que en el caso de mi estado, en el estado Guárico, hemos visto cómo hay personas damnificadas, inclusive conversaba con algunos compañeros en Valle de la Pascua y recordaban lo que era el mantenimiento que se le daba de manera permanente a las quebradas. Hoy en día eso se fue dejando a un lado, y bueno, las fuertes lluvias y el fuerte invierno que ha estado golpeando este año a Venezuela llevó a que vialidades, por ejemplo, desde Valle de la Pascua a lo que es San Jonote, hoy en día estén no transitables. ¿Y por qué no están transitables? Porque se fueron algunas alcantarillas, no se les ha dado el mantenimiento justo, que anteriormente, por cierto, el alcalde Pedro Loreto estaba pendiente de esa situación, y conversábamos que hay personas damnificadas, no hay una respuesta por parte de la alcaldía, no hay una respuesta por parte de la gobernación del estado Guárico, y hoy les hacemos un llamado a que atiendan a esas personas damnificadas. Pero desde el caso de las tejerías específicamente, lo hemos venido manifestando. Nosotros tenemos que despolitizar este tipo de situaciones, porque hay personas que lo que van es simplemente a tomarse una foto, a decir aquí estábamos haciendo una entrega de insumos. Lo que uno va a hacer no lo tiene que divulgar, porque en este momento de esa tragedia no podemos jugar con un dolor ajeno. Nosotros se puede sacar provecho político de esto. Totalmente. Nosotros hoy lo que tenemos es que tener en cuenta que hay que tenderle una mano a esos habitantes. En el caso nuestro, Acción Democrática, nuestros compañeros concejales, no solo de ahí de Tejería, sino de La Victoria, de Mariño, del estado de Aragua, han estado permanentemente llevando algunos donativos, han estado atentos a la situación. Nuestra secretaria juvenil nacional, Evelyn Pinto, su abuela vive en las tejerías, ella estaba un poco más compenetrada, a Dios gracias, no tiene un hecho que lamentar dentro de su familia, pero sí es importante que despoliticemos esta actividad y que también el gobierno nacional entienda que hay algunas denuncias, que algunas ayudas que se están dando de personalidades o de empresas están siendo retenidas, que les dicen que no pueden acceder, que no pueden ingresar al sitio. Hoy es importante que quien quiera dar una ayuda, de verdad abrir las puertas, buscar la canalización entre todos para que eso pueda llegar a las personas afectadas. Pasando de ese tema, en un contexto, como mencionábamos, está ocurriendo esto en nuestro país, fuertes lluvias que no afectan solamente al estado de Aragua. La plataforma unitaria aprueba el reglamento que era esperado por todo el mundo político. ¿Cuál va a ser el reglamento para la definición del método de primarias con las que se va a escoger un candidato? ¿Cómo lo reciben? No, lo que debemos decir, Carlos, es que se ha presentado un proyecto de lo que es el reglamento de las elecciones primarias que no incluye la fecha de las elecciones primarias, que no termina de definir
el tema de la participación de los electores en el extranjero y que además no termina de definir si se contará con el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral o no. Pero es un pequeño anteproyecto que se ha venido discutiendo entre varias organizaciones políticas, no solo de la plataforma unitaria, ha sido consultado con organizaciones políticas que no forman parte de la plataforma unitaria, pero que tienen el compromiso de participar en esas elecciones primarias. Y quizás lo que ha llevado a acelerar un poco más la decisión de tener ya un esquema o un proyecto de reglamento es lo que hemos venido diciendo, Carlos. En programas anteriores aquí en este canal y en los medios de comunicación que he asistido, yo he venido manifestando que el gobierno nacional se está preparando para una elección. Y cuando uno logra observar hemos que visto dicen... en los eventos masivos que ha hecho Bueno, el PSUV en todo pero, el país. pero eso es lo último que acaban de hacer. Pero en inicio que han venido manifestando, bueno, que ellos están trabajando en el 1x10 del buen gobierno. Yo no sé dónde existe ese buen gobierno, porque no lo conozco. Pero bueno, ellos están montando un 1x10. Hemos visto cómo está el registro electoral permanente en las capitales de los estados aperturado. Hemos visto cómo eligieron sus jefes de cuadra, sus jefes de calle, sus VC y después han hecho actos masivos. ¿Para qué se están preparando? Para un evento electoral. Y la semana pasada escuchábamos decir a Nicolás Maduro que, bueno, en forma jocosa con el gobernador del estado Miranda, le decía, bueno, ¿cuándo es que vienen las elecciones? En el 24. Bueno, por aquí dice Héctor Rodríguez que quizás pueden ser en el 2023. Ellos van a convocar el proceso de elecciones cuando se sientan mucho más cómodos. Y nosotros lo que tenemos es que estar atentos que si nos convocan un proceso de elecciones presidenciales, nosotros poder tener nuestras estructuras armadas. ¿Y qué significa eso? Tener el padrón electoral, tener nuestros testigos y lo más importante, tener el candidato presidencial. Por eso es prioridad buscar una fecha de las elecciones primarias para que Venezuela y los venezolanos tengan la posibilidad de escoger quién los va a representar ante Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. Ya vamos para allá. Quisiéramos con el tema del anteproyecto que se ha presentado. Y además Carlos Prosperi, que lo estamos viendo en redes sociales, está recorriendo Venezuela, está en la calle, está teniendo contacto con el ciudadano. Este anteproyecto que habla precisamente de que se van a convocar a unos notables, pudiéramos llamarlos de esa forma, con ciertas personalidades para que conformen esa comisión que va también a formar parte de este proyecto para las primarias, llega en un contexto complejo para el país. Ese país, ¿cómo lo ve Carlos Prosperi? Estaba pendiente de este cronograma. Ese país, ¿cómo está recibiendo este tipo de situaciones? Porque vemos a un PSUV preparándose, pero una oposición esperando un cronograma. Claro, es que no podemos seguir esperando. Y ojo, un país que tiene que entender una realidad. Aquí hay un modelo del continuismo, de continuar con 23 años de políticas económicas y sociales fracasadas, o un modelo a cambiar que le traiga prosperidad, progreso y bienestar a los venezolanos. ¿Y cuál es la única manera? Ejerciendo el derecho al voto. Los venezolanos eligen sus gobernantes y así como los eligen tienen la posibilidad de revocarlos, inclusive si no están de acuerdo con esa gestión gubernamental. ¿Qué hay que analizar y qué tenemos que pensar en nuestros hogares? Bueno, ¿cómo salimos de esta tragedia? Participando, porque todo lo que sucede en Venezuela es gracias a ¿quién? A las malas políticas que se están llevando adelante. Mira, Carlos, yo recordaba que en algunos anuncios unos años atrás, nosotros escuchábamos al presidente de la República decir que el salario de los venezolanos estaba anclado al petro. Eso lo dijo, y eso está ahí. Bueno, si el salario de los venezolanos está anclado al petro, medio es medio barril de petróleo. ¿Y cuánto está el barril de petróleo hoy promedio en Venezuela? Más o menos entre 98 y 100 dólares. Si son 100 dólares el barril de petróleo, medio petro, que es medio barril de petróleo, deberían ser 50 dólares. Cuando tú multiplicas 50 dólares por 8.2, que es la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, estamos hablando de que eso representa como 415, 410 bolívares mensuales. ¿Y cuánto ganan hoy nuestros hermanos venezolanos, nuestros jubilados, los pensionados? 130 bolívares. Y eso lo divides entre 8.2 y representa 16 dólares al mes. Entonces yo creo que ya basta de seguir engañando al pueblo de Venezuela. Decirle que un día el salario representa esto y otro día otro. ¿Y cuánto pueden comprar nuestros hermanos venezolanos con 16 dólares? Ni siquiera nuestros jubilados, yo soy hijo de padre y madre educadores jubilados, pueden comprar sus pastillas para su hipertensión. Hoy en día el llamado tiene que ser a que ya basta de engañar al pueblo de Venezuela, que el pueblo de Venezuela tiene que entender que para poder salir de esta tragedia y del atolladero en el que estamos es ejerciendo el derecho al voto. Y así sucesivamente sucede con absolutamente todo, Carlos. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, de lo que están pasando en las empresas de Guayana. Cuando uno ve lo que sucede en Sidor, lo que sucede en Alcázar, lo que sucede en Benalún, es catastrófico. Y ojo,
empresas que fueron creadas y constituidas para producir algo alternativo al petróleo. ¿Y qué es lo que se produce? Bueno, a través de Sidor se saca el hierro, bueno, claro, a través de Alcasa y de Benalún el aluminio, y debemos recordar que hace unos años atrás el expresidente Hugo Chávez tomó la decisión de paralizar en 50% las empresas de Guayana. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, porque no había la suficiente energía eléctrica para suministrarle a todo el país, decidió paralizar la mitad de estas plantas y desde ahí esa energía poderla mandar como paliativo a cada uno de los venezolanos. Pero ¿qué sucede hoy en día? Que ni siquiera es que no está operativa en el 50%, está operativa en un 10%. ¿Y por qué está operativa en un 10%? Bueno, porque hoy en día en Sidor los gerentes los removieron, lo politizaron y eso ha llevado a que la producción no esté en óptimas condiciones. Y cuando uno analiza el tema de Alcasa y Benalún, bueno, todos sabemos que el aluminio proviene de la bauxita. Bauxilium lo produce, es la materia prima, después se procesa, pero hay unas celdas. Potencial en el arco minero. Total, ¿no? Y sin llegar al oro. Pero bueno, cuando se procesan, esto se procesa a través de unas celdas. Alcasa tenía alrededor de unas 1.300, 1.400 celdas. Una vez que se apagan las plantas, que le dicen que no las pueden apagar porque se iban a dañar las celdas, bueno, ellos tomaron la decisión de hacerlo. ¿Y qué sucedió? Que hoy en día apenas hay alrededor de 130, 140 celdas produciendo aluminio. Y hoy nosotros tenemos que decir que ya basta de seguir improvisando, que ya basta de que se sigan creando elefantes rojos que no hacen absolutamente nada. Y cuando hablamos de elefantes rojos, porque estuvimos la semana antepasada en Bolívar, bueno, debemos recordar, por ejemplo, la famosa represa de Tocoma. ¿Qué pasó con Tocoma? Una obra construida por Hugo Chávez, se le presenta a Venezuela que iba a ser la solución hidroeléctrica para poder alcanzar las capacidades necesarias de consumo. ¿Y qué sucedió? Que resulta que lo que nos comentan es que donde van introducidas las turbinas, que son unos cilindros, los cilindros no tienen el diámetro que necesitan las turbinas y se perdió la inversión que se hizo ahí. Ya basta de seguir improvisando. Si no buscas personas que conocen la materia, lamentablemente vamos a seguir en un retroceso. ¿Quién rescata ese país? Nos toca hacer una pausa al regreso. ¿Quién rescata todo esto? ¿El privado? ¿Lo puede hacer el Estado? ¿Cuál es la visión de Carlos Prosperi respecto precisamente a esas realidades? De hablarle con la verdad al venezolano, de recuperar ese país que se pueda diversificar en economía. ¿Quién lo hace? ¿El Estado tiene la capacidad solo de hacerlo? Carlos Prosperi ve la posibilidad de que se abra a la inversión privada, sin que esto por supuesto signifique algo que tenga que atentar con la soberanía, con la independencia del país, porque son temas que se unen a nivel discursivo. Carlos Prosperi está con nosotros en estudio. Recuerden nuestras redes sociales, @encontextoepisodio y @carlospeñalosa.